¿Cómo cultivó José Antonio Plancarte la vida de la gracia? Con el propósito de continuar conociendo la fisonomía espiritual del venerable José Antonio Plancarte y la Bastida, patrimonio, que da vitalidad y fuerza para vivir nuestra identidad y sentido de pertenencia a esta familia guadalupana plancartina. En este mes vamos a reflexionar sobre cómo cultivó José Antonio Plancarte la vida de la gracia. Dios colmó de gracia a José Antonio Plancarte, y él supo, como María Santísima, responder a este regalo que Dios le dio. Acogió la gracia y la proyectó durante su caminar en la tierra, haciendo el bien a la Iglesia y a la patria. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. La gracia es una participación de la vida de Dios. La gracia santificante es un don personal, sobrenatural y gratuito que nos hace hijos adoptivos de Dios. Es infundida o dada por Dios el día de nuestro bautismo. Establece una relación amorosa entre Dios y nosotros, que continuará en el cielo si le somos fieles. ¿Cuándo la recibió José Antonio Plancarte y la Bastida? El día que lo bautizaron, o sea, el 24 de diciembre de 1840, en el templo de San Miguel Arcángel en la Ciudad de México. ¿Tú, cuándo recibiste este hermoso regalo de la gracia santificante? Todos sabemos que, incluso después de haber recibido el gran regalo de la gracia, en el sacramento del bautismo, todavía luchamos con el pecado en nuestras vidas. Debido a esto, encontramos gran consuelo en el sacramento de la confesión, porque tenemos la oportunidad de ser perdonados de los pecados que cometemos después de ser bautizados. La gracia es incompatible con el pecado. Un alma no puede estar al mismo tiempo en pecado mortal y en gracia de Dios. La gracia se pierde con cualquier pecado mortal. Esto lo sabía muy bien José Antonio Plancarte. Era muy consciente de esta verdad, por eso con mucha frecuencia le pedía a Dios: Os doy gracias, oh Señor mío, por tanto beneficio, y especialmente por haberme elevado al sacerdocio, y te pido con todo el corazón, y por intercesión de tu Santísima Madre y de mis santos patronos, Señor San José, Señor San Antonio y Señor San Luis Gonzaga, que me cortes la vida antes que cometa un pecado mortal, que hagas crecer en mí todas las virtudes de un buen sacerdote. Salvar almas es mi única misión. Dame fuerza y constancia para permanecer fiel a los propósitos y resoluciones que siempre he hecho y que a cada momento renuevo, de morir antes de cometer pecado mortal. Es mi intención renovar la consagración que hace 11 años, 7 meses hice con todo fervor, prometiendo entregarme a la educación de la juventud y morir antes que pecar. José Antonio se preocupaba porque los demás no perdieran esta gracia. Ahora hablemos del pecado mortal, esperando en Dios no haberlo cometido, pero para evitarlo, su mismo nombre indica su fealdad: mortal, muerte, mata el alma. El alma pierde la gracia y con ella todo lo que había ganado, su derecho a la gloria, la amistad con Dios. Detestemos los cometidos, aborrezcámoslo y no volvamos a cometer ni uno solo, con la gracia de Dios. Sabía también que la gracia se recupera, cuando desgraciadamente se ha perdido con el sacramento de la confesión. Valoraba grandemente este sacramento, ya que por medio de la confesión se reciben favores muy especiales. Nos devuelve o nos aumenta la gracia de Dios, nos da fuerza para rechazar el pecado y la tentación, nos permite rechazar todo lo que le ofende. Por la gracia de la confesión, recibimos la fuerza de Dios para resistir, para dejar de pecar. José Antonio Plancarte apreciaba fuertemente esta gracia, ya que por medio de la absolución del sacerdote recibía el perdón de sus pecados, y él mismo procuraba con frecuencia acercarse a recibir este sacramento. Luego fui al Jesús y me confesé con el Padre Rector.
e hice de nuevo confesión de los pecados principales de toda mi vida y quedé muy contento y satisfecho. Yo también me aproveché de este retiro para hacer mi confesión general de cada año, lo cual verifiqué con el padre Dominico y quedé muy contento. Hice mi confesión general de 3 años y he quedado muy descansado y resuelto a consagrarme a Dios con más empeño en los días en que me quedan de vida y en las obras que tengo empezadas. ¿Por qué padeció y murió Cristo en la cruz? Para merecernos el perdón de nuestros pecados y así devolvernos a través del sacramento de la confesión el tesoro de la gracia que perdemos por el pecado. Este sacramento de la confesión es un encuentro personal con Dios misericordioso, con Dios que nos ama y nos perdona, que nos devuelve o aumenta la gracia de Dios y se reciben favores especiales. Esta hermosa realidad lo hacía pasar horas enteras en el confesionario. Pasé todo el día en el confesionario. Confesaba de 9 a 2 de la tarde y de la oración a las 9 de la noche. Confesé todo lo más del día, como el día anterior, pero sin esperanzas de acabar. El 6, muy de mañana, me fueron a llamar por orden del general para confesar a un soldado que tenían encapillado por desertor. Fui y confesé a aquel pobre hombre, y hecho esto, me dirigí al jefe y le manifesté que aquel pobre hombre le había de hacer falta para el sitio de Querétaro, y que era mejor no fusilarlo. En efecto, no lo fusilaron. Me deparó Dios el acto de mayor abnegación en mi ministerio, pues en ayunas y cosa de la 1 de la tarde me hicieron ir a la inmunda cárcel y en ayunas a confesar un lazarino que yacía en un charco de pobre y materia ya muriéndose. Dios me dio fuerza, lo hice gustoso. Movido por su gran celo apostólico, el deseo de la salvación de las almas y su bien espiritual, escribe al señor obispo: José Antonio Plancarte y la Bastida, encargado del curato de Jacona en la diócesis de Zamora, México, postrado ante los pies de vuestra santidad, humildemente suplica. En atención a la terrible persecución que sufre la Iglesia mexicana y al estado de barbarie a que hemos llegado, se digne concederle que en las haciendas y ranchos, donde ejerza el santo ministerio y no hay capilla, pueda confesar a los fieles y darles la comunión, siendo ambas cosas válidas para el cumplimiento pascual, que pueda oír confesiones en cualquier parte, siempre que no pueda hacerlo cómodamente en la iglesia. ¿Por qué instituyó Cristo el sacramento de la Eucaristía? Porque es la fuente de todas las gracias. Es el alimento espiritual que contiene al autor de todos los dones y sacramentos, ya que en él se recibe a Cristo mismo. Nos une íntimamente a él. Cristo en la comunión no solamente se halla con nosotros, sino en nosotros. Cristo nos da su vida. Para José Antonio Plancarte, la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida, con un fuerte sentido de gratitud y de alabanza a Dios. En sus escritos espirituales deja también constancia de su acción de gracias después de sus comuniones eucarísticas. Una consecuencia y aplicación de su relación personal con Cristo en la Eucaristía es visitar al Santísimo diariamente. Este propósito aparece en todos los ejercicios espirituales y afirma que la celebración eucarística, con su correspondiente preparación y acción de gracias, es el mejor remedio y más eficaz para evitar la tibieza y dejadez. Me levanté a las 6 y aunque estaba lloviendo y todavía oscuro, me fui a la iglesia de San Antonio, comulgué, oí misa. Si con solo tocar el borde del manto sanó a aquella mujer, dejará de sanar un enfermo que lleno de fe y devoción coma y beba del cuerpo y preciosísima sangre de nuestro divino Redentor. A los ángeles no les diste a comer tu cuerpo y tu sangre ni una sola vez, pero a mí no una vez, sino muchas, y no una gota, sino hasta la última que salió de tu costado santísimo. ¿Y cómo me he aprovechado de ella? Jesús sacramentado, perdona nuestras ingratitudes y maldades. Por los méritos de tu preciosa sangre, remedia nuestras necesidades. Danos tu bendición y aumento de devoción al adorable sacramento de la Eucaristía.
Mientras más frecuente sea la comunión, menos probabilidad tenemos de desfallecer en nuestro caminar. Otros medios que ayudaron a José Antonio Plancarte para conservar la gracia fue la oración. Sin meditación se pierde el sacerdote. Continuaré mis días de retiro el 13 de cada mes, mis ejercicios de piedad, y haré, por no faltar jamás, a mi media hora de meditación. Esta oración que Dios me inspiró en aquel crítico momento produjo un efecto milagroso, pues la señora Villaurrutia se paró muy consolada y me suplicó que le escribiera la oración para rezarla en sus ratos de tristeza. Su amor y devoción a la Santísima Virgen. José Antonio no deja de anotar en su diario detalles sencillos de una auténtica devoción mariana, que resaltaba especialmente en el mes de mayo. A ella, a quien sentía como madre, acudía en todo momento, siempre en la línea de entrega total a Cristo. Bendita sea María, a cuya devoción debo la sin igual dicha de haber ingresado al sacerdocio. Un sacerdote no debe separarse de María. María es mi madre. Animados de esta confianza, a ti venimos, Virgen piadosísima, esperanza nuestra. Humildemente postrados a tus plantas, imploramos valor y confianza para coronar nuestras obras. Perdón para los que nos hacen mal, gracias para nuestros bienhechores, y que todos seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo divino, Jesucristo nuestro Señor. Amén. José Antonio, para conservarse en gracia, procuraba también la práctica de la mortificación, a través de un vencimiento pequeño o grande como muestra de amor a Dios y al prójimo. La gracia es el poder de hacer lo que con nuestras propias fuerzas sería imposible hacer. Es la forma que usa Dios para dotar a los creyentes de talentos y capacidades que reflejan el poder de Dios, y no el poder del hombre. La gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como lo vemos en José Antonio Plancarte. Dios lo colmó de bendiciones, de gracias para el bien de la Iglesia, de su patria y ahora fuera de ella. ¿Cuántos países ya son enriquecidos con las gracias que recibió de Dios? Aún su sufrimiento, su calvario, fue una fuente de gracia que lo hizo depender más de Dios, fortaleciendo su fe y esperanza en Él. Que yo sepa corresponder a tanta gracia como el Señor se ha dignado concederme, es toda mi ambición. José Antonio Plancarte, como María, supo acoger la gracia de Dios con fe, con humildad, y la compartió con los demás. Su correspondencia a la gracia lo santificó y lo convirtió en un instrumento de la gracia de Dios para los demás. ¿A qué te invita?